Bienvenidos, queridos hermanos y amigos. Templo Calvario va a comenzar la reunión y va a estar transmitiendo también por Facebook. Dios les bendiga, tengamos un buen tiempo en la palabra. Saben, en Isaías 25:9 dice lo siguiente: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, que su palabra tenga un buen lugar en nuestro corazón y que la gloria sea al Señor. Amén. Bendecido día, porque es el día del Señor, el día que el pueblo cristiano se ha reunido para adorar. Y aquellos que están en los aparatos también estén adorando y alabando a nuestro Dios, porque este es el Dios que hemos esperado. Amén. Lo estamos esperando. Él va a venir a buscar su iglesia. Por lo tanto, iglesia de Cristo, prepárate para la venida de tu Salvador. Dios le bendiga. Vamos a entrar directamente al mensaje. El mensaje está a cargo de nuestro hermano Pedro. Adelante, Pedro. Dios te bendiga y te use. Buenas tardes. Buenas Me gozo poder verles y quiero mandar el saludo de mi esposa, de mi señora. Amén. Gracias. Su anhelo es poder acompañarme, pero ella tiene que quedar guardadita por su patología. Aparte, los médicos la llaman para ver si se porta bien, si la controlan. Pero ella está aquí en sus oraciones y les manda sus saludos. Amén. Gracias. Es una linda oportunidad que tenemos de poder venir a la palabra. Y he estado orando a lo largo de la semana para ver si continuaba el tema que teníamos, que venía enseñando y compartiéndoles, o cambiaba un poco. Y estuve en esa lucha allí. Pero todos nosotros enfrentamos dificultades de diferentes maneras, ¿no? De diferentes lugares, por diferentes causas. Y estamos afrontando dificultades. Ahora, ¿cómo las enfrentamos? ¿Cómo respondemos a ellas? ¿No? Y quiero compartirles un desafío para que, a pesar de las dificultades, nosotros podamos estar y decir que estamos bien. Amén. Que estamos bien delante de nuestro Dios. Y que podamos extraer de las Escrituras esas herramientas que necesitamos para poder enfrentar las dificultades bíblicamente. Que el Señor nos ayude y vamos a ir hacia ello. Les invito a ir a Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Y ese va a ser el pasaje en donde vamos a estar pasando en esta tarde. Luego que terminemos la reunión, por las dudas que me llegue a olvidar, tengo algo para dejarles para la semana, así que háganme acordar. Y espero que después de darles deberes para la semana, que me sigan recibiendo, porque cada vez que vengo les traigo deberes para la semana. Pero es para que puedan tener material para poder trabajar, así que espero que les sea de edificación. Mi propósito en esta tarde es que aprendamos a reaccionar correctamente, que aprendamos a reaccionar bíblicamente hacia las dificultades que enfrentamos. Y ciertamente que necesitamos depender de la gracia de Dios. Amén. Porque no se trata de mi habilidad, de mi fortaleza, de mi fuerza. Se trata de cuánto yo dependo y conozco a mi Dios. Y vamos a ver algo de esto. Pero un autor se formuló esta pregunta en uno de sus libros. Decía, ¿cómo reaccionan los cristianos ante las dificultades y circunstancias
cambiantes, especialmente cuando estas son adversas o desastrosas para la vida. Y se preguntaba esto. Y quiero leerles allí en Filipenses 1, 12 al 15. Este va a ser el pasaje base. Y vamos a venir a él pronto. Pero quiero leerles estos versículos. Pablo les dice a los filipenses: quiero que sepáis, versículo 12, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y ahora seguimos leyendo, o sea, vamos a estar hablando de las circunstancias de Pablo, de aquellas cosas que él estaba enfrentando, para poder aprender de cuál fue su actitud, su reacción, cómo las enfrentó, para así dejarnos a nosotros ese desafío en este día de cómo enfrentar las dificultades. Y él les dice: quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y ya vamos a venir pronto a este pasaje. Este autor que se hizo esta pregunta empezó a pensar en las dificultades. ¿Cuáles son esas dificultades que enfrentamos? Por ejemplo, desacuerdos. Por ejemplo, calumnias, maltratos físicos o emocionales, pobreza, enfermedad, separación, aún la muerte de un ser querido, amado. De tantos lados pueden venir las dificultades. Hermano, tú sabes la dificultad que hoy estás enfrentando. Y esa tal vez es distinta a la mía, ¿no? Y es distinta entre unos y otros. Pero tú sabes la dificultad que estás enfrentando. Tal vez alguna de las que mencioné. Y las reacciones típicas, este autor decía: ¿cómo reaccionan? Y empezó a notar. Bueno, muchos reaccionan con dolor emocional que se manifiesta en tristeza, en temor, algunos en enojo, otros en rencor, amargura, otros hasta en pensamientos de venganza, depresiones crónicas. Y allí mencionaba muchas otras cosas que son las reacciones típicas humanas frente a las dificultades que se enfrentan. Ahora, desgraciadamente, si no cambiamos estas reacciones, y si esas reacciones no cambian, traen serias consecuencias. Serias consecuencias. Y este autor describía y decía: trae disminución de nuestra energía, ya sea en nuestro trabajo o en nuestra vida espiritual, pérdida de gozo, nos afecta físicamente, y una lista enorme. Y terminaba con una pregunta y decía: ¿es válido para los cristianos reaccionar de una manera negativa ante las dificultades adversas y tolerar estas consecuencias? Y decía, la respuesta que recibí rápida fue sí, porque somos humanos. Ahora, ¿será que debemos nosotros responder como aquellos que no conocen a Cristo? ¿O nosotros debemos responder con los recursos que Dios nos ha dejado en su palabra? Entonces, con esto en mente, vamos a ver algunas reacciones para luego centrarnos en el pasaje que leímos. Pero vamos a orar, vamos a orar. Padre, tú conoces lo que cada uno de nosotros estamos enfrentando en esta tarde. Las luchas, las pruebas, las dificultades, porque son diversas, de distintos colores, pero Padre, ayúdanos a entender que dependemos de ti, amén, de tu gracia, amén, y que tú nos has dejado todo en tu palabra para que sepamos cómo responder. Amén. Ayúdanos a verlo, a entenderlo
y trata con nuestro corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Veamos algunas reacciones de personas en la palabra, de ejemplos bíblicos que enfrentaron situaciones tal vez como las que tú y yo enfrentamos, o hasta incluso peores que las que podemos enfrentar nosotros, y veamos cómo ellos reaccionaron y respondieron, para luego ver el pasaje que leíamos allí en Filipenses. El primer caso que me vino a la mente fue José. En Génesis 50, 18 al 21, podemos ver esto. Sabemos la historia. Jacob ya había muerto, los hermanos temieron que José se vengara. Entonces, ¿los habría perdonado realmente por haberle hecho todo lo que le hicieron, por venderlo a él, y por todo lo que él pasó y lo que le causaron sus hermanos? ¿Y qué es lo que vemos en José? Dice el versículo 18 de Génesis 50. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José le respondió: no temáis, pues acaso estoy yo en lugar de Dios. José perdona a sus hermanos de todo el mal que le hicieron, acudiendo y descansando en el plan soberano de Dios. Esa fue la respuesta de José. Perdonó a sus hermanos confiando y descansando en la soberanía de Dios. Otro caso, y que también es conocido para nosotros, es Job. Ante la pérdida de sus posiciones y de sus hijos, ¿cuál fue ante esta dificultad su forma de reaccionar y responder? En Job 1:21 leemos: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Amén. Aunque él perdió su salud, él retuvo su integridad, él no pecó contra Dios, y ante la dificultad que estaba viviendo y enfrentando, esta es su reacción, esta es su respuesta. Y si leemos en el capítulo 2 de Job 9 y 10, dice: entonces le dijo a su mujer: ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo: como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. Pues ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Hermanos, muchos piensan que creer en Dios es la protección de todos los problemas y la ausencia de dificultades. No es así. Pero sí podemos aprender y ver cómo debemos reaccionar los hijos de Dios ante ellas. La fe en Dios no garantiza la prosperidad personal, como algunos piensan. Porque si esto fuera así, la gente creería en Dios solo para hacerse rico por los beneficios y favores nada más. Pero Job, lo que podemos ver, que él a pesar de perder sus posesiones, su familia, él reaccionó correctamente hacia Dios, reconociendo la soberana autoridad de Dios sobre todo lo que le había dado. Y que él era el autor de todas las cosas. Y que si él da y él quita, su nombre debe ser bendito. Amén. Así reaccionó. Claro, podemos decir: bueno, pero ¿qué ejemplos estás viendo? ¿Estás hablando de José? ¿Estás hablando de Job? Jeremías, en Lamentaciones 3, 22 y 23 también conocemos con sus múltiples sufrimientos ocasionados por las agresiones del pueblo hacia él, por predicarles el juicio de Dios. Él puede decir: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Jeremías conocía la fidelidad de Dios. Conocía la fidelidad de Dios. Dios prometió que el castigo seguiría a la desobediencia, así sucedió.
Pero él también prometió restauración y bendiciones futuras, y Jeremías sabía que Dios las iba a cumplir, porque Jeremías conocía a su Dios fiel. A su Dios fiel. Creer en la fidelidad de Dios día a día nos hace confiar en sus promesas y descansar en ellas. Así que ante la dificultad y los múltiples sufrimientos que él tuvo, él pudo descansar en su Dios. Esteban, Hechos 7:60, pudo perdonar a los que le estaban asesinando a pedradas, diciéndoles: no les tomes en cuenta su pecado. Miren qué dificultad. Yo no tuve que pasar esa dificultad, pero sí paso otras. Y enfrento otras cada día, en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Pero ¿cómo reacciono? ¿Cómo respondo? Al morir Esteban, habló palabras muy similares a las de Cristo en la cruz. Los primeros cristianos se gozaban al sufrir como Cristo sufrió, porque eso significaba que les tenía por dignos. Él estaba listo para sufrir como Cristo, aún el punto de pedir el perdón para ellos. Ahora, esta actitud perdonadora de Esteban viene solo a través del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu también puede ayudarnos a nosotros a actuar como Esteban lo hizo, con amor por nuestros enemigos, y aún responder de la forma correcta y bíblica ante las dificultades y situaciones que enfrentamos. Bueno, el propio Señor y Salvador Jesucristo rogaba por el perdón de los que le crucificaban en la cruz. Y dice Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Cuántos podríamos hablar de las reacciones de nuestro Señor? Pero bueno, estos son algunos ejemplos. Para ahora sí vamos a nuestro pasaje allí en Filipenses. Hermanos, ¿cómo reaccionamos ante las dificultades que vienen a nuestra vida? ¿Cómo estamos respondiendo a ellas? Bueno, en el pasaje que leíamos podemos ver la actitud de Pablo ante sus dificultades. Y él dice: quiero, hermanos, que sepan que las cosas que me han sucedido, ¿qué le estaba sucediendo? Bueno, él estaba allí en Roma, preso, y a través de su ejemplo, quiere desafiar a estos cristianos, quiere desafiarles a ellos, para que no en su capacidad, sino dependiendo de la gracia de Dios, puedan reaccionar correctamente ante las dificultades que enfrentaban. Reaccionar correctamente, evitando así las consecuencias dolorosas por no responder bíblicamente. Y quiera Dios que el ejemplo de Pablo, al aprender de este ejemplo, reaccionemos correctamente cada uno de nosotros. En primer lugar, en el versículo 12, vemos las dificultades de Pablo. ¿Cuáles son esas cosas que me han sucedido? Bueno, para consuelo de los hermanos de Filipo, Pablo les está informando de su encarcelamiento, de su situación en la cárcel, su encarcelamiento. ¿Cómo terminó Pablo preso allí en Roma? Bueno, esto lo podemos ver en Hechos capítulo 21, en adelante hasta el capítulo 25. Mientras él visitaba Jerusalén, algunos judíos le arrestaron por predicar el Evangelio. Pero él apeló a César para que oyera su causa y fue escoltado con soldados hasta Roma, donde fue puesto bajo un arresto domiciliario. Mientras esperaba allí el resultado. Él estaba allí no por quebrantar una ley civil. Él estaba allí, ya sabemos, por predicar el Evangelio. Y esta es la dificultad y la situación que estaba teniendo. De vuelta, distinta a la nuestra. Seguramente, porque nosotros no estamos siendo puestos presos por predicar el Evangelio. Pero de la misma forma que Pablo reacciona y que los otros casos que nosotros vimos, se espera que nosotros reaccionemos ante nuestras dificultades. Entonces estaba preso en una casa alquilada, allí encadenado a soldados romanos,
Y Hechos 28:16 lo dice esto. Y un autor describe un poco cómo eran las cárceles allí, para que podamos entender esa situación. Nunca estaba solo, el que estaba preso allí, no se le dejaban ni un segundo, había un relevo constante de soldados que se encadenaban por turno a él, no podía vivir una vida privada en ningún sentido, había toda ausencia de lo que puede llegar a ser una vida cómoda. Podemos tratar de entender esto, ¿no? Y también piensen lo que sería estar rodeado de gente impía para un hombre piadoso todo el tiempo. Esa es la situación, esa era la dificultad que él estaba atravesando. Estos hombres que vigilaban a Pablo eran soldados rudos, toscos, pero sobre todo impíos. Y él estaba allí por predicar el Evangelio. Bueno, esto sería una cosa desgraciada para cualquier ser humano. Piensen. Claro que sí. Bueno, no solo su encarcelamiento, sus asuntos legales, ya había sido el juicio. Él estaba esperando el veredicto, que podía ser su liberación o su condenación, o su ejecución, mejor dicho. Y esto es lo que preocupaba a los filipenses. Quizás ellos contemplaban tal vez o pensaban en un Pablo desalentado, derrotado por la circunstancia o la dificultad. Pero él no reaccionó como esos cristianos que dicen somos humanos. Él reaccionó dependiendo de la gracia de Dios y del poder de Dios. Ahora, les invito a ir a 2 Corintios 12, 7 al 10. 2 Corintios 12, 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Aunque Dios no le quitó esa aflicción física, le prometió demostrar su poder en él. Hermanos, las dificultades están, las estás enfrentando, las estás viviendo. Las pruebas vienen a nuestras vidas. Y el hecho de que el poder de Dios se muestra en gente débil debe darnos valor. Si reconocemos nuestras limitaciones, no nos sentiremos orgullosos de nosotros mismos, nos volveremos a Dios, porque solamente debemos confiar en Él. Amén. Y depender de su gracia. Amén. Debemos confiar en Dios para ser eficaces antes que en nuestra fuerza o capacidad. Ahora, nuestras debilidades no solo nos ayudan a desarrollar nuestro carácter cristiano, sino también a entender que necesitamos de Dios cada día, cada día. El punto es este: ante las dificultades que enfrentamos, tenemos que tener la actitud correcta hacia Dios. Hacia Dios. Tenemos que tener la actitud correcta. Y el punto que nos podemos preguntar: ¿cuáles son las cosas que nos han sucedido? ¿Cuáles son nuestras dificultades? ¿Qué están provocando en nosotros? Piensa, respóndelo en tu corazón. ¿Qué están provocando en ti?
En segundo lugar, esa era lo que Pablo estaba enfrentando, ¿no? Las dificultades que él tenía. No solamente el encarcelamiento, y mencionamos allí ese pasaje también de Corintios. Pero en segundo lugar, en el versículo 12, podemos seguir viendo que hay una reacción y después un resultado. ¿Cuál es la reacción de Pablo? Y lo podemos ver en este libro de Filipenses. Miren conmigo, síganme un poco rápido allí en Filipenses. ¿Cuál es la reacción de Pablo ante lo que le estaba sucediendo? En el versículo 1:4 de Filipenses. Filipenses 1:4. ¿Qué podemos leer allí? Filipenses 1:4. Dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Qué dice? Con gozo por todos vosotros. Versículo 18 de ese mismo capítulo. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y ahora voy a ir un poquito más rápido. 25. Dice: para provecho y gozo de la fe. Capítulo 2, versículo 2. Habla de completar mi gozo. En el versículo 17 del capítulo 2 dice: me gozo y regocijo. Versículo 18. Gozaos y regocijaos vosotros conmigo. En el 4:4. En gran manera me gocé. ¿Cómo conocemos la carta de Filipenses? La carta del gozo. ¿Cómo reaccionó Pablo ante esta dificultad? Gozo. ¿Qué nos enseña Santiago en el capítulo 1? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Ahora, hermanos, una vez hablaba de las pruebas en mi iglesia, y una hermana terminó la reunión y se acerca y me dice: yo ese pasaje no lo entiendo. Y tuvimos una linda charla juntos. Porque yo lucho también con eso. Porque cuando vienen las dificultades, hermanos, yo tengo que aprender a reaccionar, a responder. Porque me cuesta entender. Y no quiero quedar en esa respuesta de: soy humano. No, soy un hijo de Dios que dependo de su gracia, y Él me ha dado en Cristo el poder para poder reaccionar bíblicamente. Amén. Y poder responder. Tal vez cuando otros ante una dificultad reaccionan de una manera, yo en Cristo puedo reaccionar de otra. Porque eso es lo que Cristo me está enseñando también a mí. Pablo, entre sus circunstancias, podía haber dicho, como lo expresa un autor, que dice: esto es una tragedia que menoscaba el Evangelio, me siento triste, desgraciado, estoy preso, no puedo predicar. Pero esa no fue la reacción de Pablo. Para nada esto ocurrió. Estaba gozoso, lleno de paz, completo, activo, haciendo lo que siempre hacía: evangelizar y glorificar a Dios. Y no encontramos ni una queja, ni un solo lamento, ni un solo rezongo ante Dios en Él. ¿Y dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto para que ante esta dificultad Pablo pueda responder en una forma positiva o reaccionar en forma positiva? En primer lugar, su secreto está en que él está centrado en Dios. Amén. Centrado en Dios. Tenía la actitud correcta hacia Dios. Pablo estaba completamente en lo correcto de su idea de Dios, de quién es Dios, de cómo es Dios. Estaba tan centrado en Dios, en su relación con Dios, y le conocía, que podíamos decir que era prácticamente imposible que se quejara. Pero Pablo conocía profundamente a Dios soberano. Sabía el actuar de Él. Comprendía que Dios no actúa sin propósito. Por eso escribió 2 Corintios 12, 7 al 10, lo que leíamos. Por eso él dijo: bueno, me gozaré en mis debilidades.
aunque Dios no le quitó la aflicción, le prometió demostrar su poder. Y el hecho de que el poder de Dios se muestre así en él, tiene que animarnos a nosotros. Estaba centrado en Dios. Él tenía la actitud correcta hacia Dios. Él comprendía y experimentaba el amor de Dios en su vida cada día. Había una cosa de la que Pablo tenía una certeza absoluta, y hermano, tú la tienes que tener también, y es el amor de Dios por ti. Él nos ama. Y cuando Él nos dice que a los que le aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, eso es verdad. Él nos ama. Y Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Ahora, sin duda Pablo tuvo la tentación. Pienso que sin duda él tuvo que enfrentar la tentación de Satanás de cuestionar y dudar de Dios ante sus dificultades. Pero él no admite otro pensamiento porque está seguro del amor de Dios. Y de ningún modo él permitía dudar del amor de Dios. Estaba centrado en Dios, tenía la actitud correcta hacia Dios, no dudaba de su amor de Dios, y saben, su secreto también radicaba en lo que dice Gálatas 2:20, en que él renunció a centrarse en él mismo. Él se centraba en Dios y renunció a centrarse en él mismo. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estaba crucificado juntamente con Cristo. No vivía controlado por su carne, vivía bajo la dirección de Cristo y no bajo sus impulsos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ya el reaccionar, el responder ante la dificultad, ya empieza a ser distinto. Leí una descripción de una persona centrada en sí mismo y decía así: el hombre que discute consigo mismo generalmente quiere discutir con todos los demás. El hombre que está descontento en su interior, en su propia vida, es alguien intranquilo y por tanto susceptible, y debido a esto todo lo que hay en su entorno sale perjudicado y se tuerce. Qué triste. ¿Cómo es un cristiano centrado en Dios? Muerto a su yo, a su egoísmo. Bueno, la respuesta es en aquel que se regocija y se goza. Y se goza. Entonces, ¿cuál es entonces el verdadero problema que tienen los cristianos y que tenemos tú y yo, que respondemos negativamente ante las dificultades? ¿Cuál es el problema? ¿Saben? Leí esta frase y la anoté y se las quiero transmitir. Dice: nosotros vamos a responder dependiendo del conocimiento que tengamos de Dios. Hermanos, tenemos que conocer más a nuestro Dios. Cada día. Cada día. Porque eso va a hacer que respondamos correctamente ante las dificultades que vienen. Miren, yo no sé qué dificultad tú estás viviendo, pero yo sí sé la que yo enfrento. Y eso me lleva a querer conocer más a mi Dios. Tengo que conocerle más. Y cuando le conozco, comprendo, entiendo. Y digo: Señor, necesito tu gracia. Hermanos, nosotros vamos a responder dependiendo del conocimiento que tengamos de Dios. Cuanto más conozcamos a Dios, confiemos en Dios, vamos a poder responder ante las dificultades de la forma correcta. Ahora, Pablo les dice, allí en nuestro pasaje: hermanos, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cuál es el resultado de que Pablo haya reaccionado correctamente ante las dificultades que él estaba enfrentando? ¿Cuál fue el resultado? El progreso del Evangelio. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás.
Y también leíamos que la mayoría de los hermanos cobraron ánimo. Amén. Entonces, la prisión puede motivar a muchos al enojo, al abandono, al despotricar, como decimos, a patear las puertas. Pero lo que hizo en él, su reacción, produjo un resultado. Y el resultado fue esto: positivo. Progresó el Evangelio. Escucharon la palabra. No solamente de sus labios, sino con sus actitudes. Porque en otra ocasión le escuchaban cantar. Sí. Ahora, Pablo concluyó que las circunstancias presentes no eran tan importantes como lo que hizo con ellas. Al cambiar una mala situación en algo bueno, alcanzó a los soldados romanos del pretorio y animó a los cristianos a seguir. Entonces el Evangelio progresaba. Progresaba con los inconversos, porque parece que el tema de conversación en el pretorio, en la familia de los soldados y en todo lugar era Pablo y su mensaje y su reacción ante la dificultad. Y progresaba el Evangelio con los cristianos, porque los cristianos de Roma, al ver que Pablo no se deprimió ni se rebeló contra Dios, todo lo contrario, predicaba con buena actitud, fue eso que hizo que los cristianos se animaran y entusiasmados salieran a predicar con denuedo el Evangelio. La pregunta que tenemos que ir haciéndonos es: ¿qué están provocando las dificultades en tu vida y en la mía? ¿Qué están provocando, hermanos? Las dificultades en ti y en mí. ¿Están redundando para progreso del Evangelio o están redundando en progreso de tu crecimiento espiritual? ¿Están redundando esas adversidades que estás enfrentando en el hecho de que tu vida está creciendo y estás siendo de bendición a otros porque ven cómo reaccionas ante la dificultad? ¿Conocen hermanos así? Que ante las dificultades la forma en que reaccionan son un desafío a nuestra fe, son un desafío a nuestra vida. Están a nuestro alrededor. Miremoslos. Porque ¿cuántos ante las dificultades reaccionan de formas que son para nosotros un gran ejemplo a seguir? No necesitamos estar en prisión, pero podemos tener muchas oportunidades para desanimarnos. Tiempos de indecisión, preocupación, conflictos familiares, conflictos en la iglesia, pérdidas. Pero la forma como actuemos en dichas circunstancias van a reflejar lo que nosotros creemos, en lo que nosotros confiamos. ¿Qué resulta de tu dificultad? ¿Está mejorando tu fe? ¿Se está haciendo más sólida, más fuerte, más firme? Siempre hablamos con mi esposa que las cosas que vivimos nos han hecho más sólidos como matrimonio. Y embarcamos un antes y un después en nuestra vida espiritual con todo lo que nosotros vivimos. Marcamos un antes y después en nuestra vida. Y yo sé que es difícil decir bendita dificultad. Pero hermanos, cuando vemos el resultado que produce y Dios es glorificado, bendita dificultad. Entonces, ¿qué es lo que estás enfrentando? Nuestra reacción a las pruebas revela nuestro carácter. Es como cuando metes esa bolsita de té, ¿no? Agarramos la bolsita de té, no sabemos ni qué color, ni olor, no sabemos nada, pero cuando la metemos, ¿escucharon esta anécdota? Cuando la ponemos en esa agua caliente, ahí empieza a salir ese olor, ese color, y empiezan a revelar lo que es. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo reaccionas?
¿Cómo respondes ante la dificultad? ¿Quién eres cuando viene la dificultad? Los hijos de Dios también sufren y enfrentan dificultad, pero no deben perder su integridad y gozo en el Señor. Amén. No te justifiques en que eres un ser humano. Sí lo eres, pero en Cristo tienes todos los recursos para el Amén. La manera en que tú respondes a las luchas y dificultades indica tu actitud hacia Dios. Por favor, no te enojes con Dios. Confía en Él. Amén. Amén. Él está en control. Debemos comprometernos con Él. Y quiero terminar con un desafío. Y hay muchos casos en las Escrituras. De Pablo vimos que en las cosas que le habían sucedido, sus dificultades, él reaccionó con gozo y eso tuvo una consecuencia positiva. Ese es el ejemplo que quería compartirles de Filipenses. Pero dejarles el desafío viendo la vida de Job. El desafío viendo la vida de Job. Job además nos muestra que podemos responder ante las dificultades de la forma correcta. ¿Y cuál es? Adorando a Dios. Amén. Adorando a Dios. Entonces, ¿qué le lleva a Job a adorar a Dios en la situación que tiene? En el momento más sublime del libro de Job, no se encuentra la descripción de cómo es Job, ¿no? O en el capítulo 1, sino se halla en cómo él enfrentó la dificultad. Y cómo la enfrenta él. Y lo que podemos ver es que él adora a Dios en medio de su dificultad. Y hermanos, el desafío para ti y para mí en la dificultad que estés viviendo hoy es que puedas retirarte adorando a Dios en medio de esa dificultad. Amén. Ese es el desafío que quiero dejarte. Deseamos vencer las dificultades. Comencemos a centrarnos en Dios, a honrarle y adorarle a Él. Amén. Eso nos va a llevar a querer obedecerle. Eso nos va a llevar a querer responder de la forma correcta. En primer lugar, lo que podemos ver, hay 3 implicaciones que podemos sacar de la adoración de Job, que nos van a ayudar a enfrentar las dificultades. La primera, la adoración a Dios implica el reconocimiento de su soberanía. Mira que lo que tú y yo estamos enfrentando no escapa de lo que Dios tiene para ti y para mí. Y Dios lo está permitiendo. Para enseñarnos, para hacernos cada día más como Cristo, para que en este proceso de santificación cada uno de nosotros podamos ser más como Él. Amén. Entonces, la adoración a Dios implica el reconocimiento de su soberanía. ¿Por qué Job adoró a Dios de una manera excepcional? Porque jamás dejó de reconocer su soberanía sobre todas las cosas. Él es el que da, Él es el que quita. Amén. El Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él lo tenía claro. Si Dios en realidad es soberano, tiene el derecho incuestionable de actuar como a Él le plazca. Por eso Job confiesa y dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, la adoración implica reconocer su soberanía. Amén. ¿De qué forma adoramos nosotros a Dios? ¿O lo hacemos solo porque recibimos bendiciones y favores de Él? ¿Qué haríamos si fuéramos sorprendidos por estas dificultades? ¿Seguimos adorando? En la dificultad que tú estás enfrentando hoy en tu vida, ¿estás centrándote en Dios y adorarle en ella? Segundo, la adoración a Dios implica el reconocimiento de que Él tiene el dominio de todo. Job sabía que a pesar de las aflicciones, el que dice que su Redentor vivía. Amén. Entonces, la adoración implica reconocer que Él tiene el dominio de todo. Yo sé que mi Redentor vive. Y que al Amén. final se levantará sobre el polvo. Si leemos los salmos de David, las cartas de Pablo, vamos a comprobar lo mismo. Cuanto más eran atribulados, tanto más adoraban y honraban a Dios. Tanto más lo hacían. Si dejamos que las cosas nos dominen,
Pronto perderemos de vista quién es el que domina todo. No dejes que las dificultades te dominen, porque eso vas a perder de vista quién es el que domina sobre todo. Amén. La adoración a Dios implica reconocer que Él tiene el dominio de todo. Muchas veces no somos auténticos adoradores porque no estamos reconociendo que Dios tiene el control de todo. Tiene el control de esto que estamos viviendo. Él lo tiene. Esto no le tomó por sorpresa a Dios. El tema es que tenemos que reaccionar y responder de la forma correcta. Y tercero, la adoración a Dios implica regocijarse continuamente en Él. Amén. La adoración a Dios implica regocijarse continuamente en Él. El profeta Habacuc confesó que aunque le llegara la falta de los insumos básicos, se regocijaría en el Dios de su salvación. Amén. Habacuc 3, 17 al 19. Así que David también en el Salmo 4:7, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Implica regocijarnos continuamente en Él. ¿Estás bien a pesar de las dificultades? ¿O estás dejando que ellas te dominen? ¿O estás dejando que ellas te impidan adorar a Dios? ¿O estás dejando que ellas no te permitan dar un siguiente paso en tu vida espiritual? Quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido, dice Pablo, han redundado más bien para el progreso. Hermanos, mi oración es que la dificultad que estamos viviendo redunde para beneficio de la obra de Dios. Amén. Y ese debe ser lo que debemos buscar. Eso es lo que tenemos que perseguir. No nos centremos en nosotros, centrémonos en Dios. Confiemos en Él, apoyémonos en Él, dependamos de Él, estemos dispuestos a obedecerle a Él, continuemos conociéndole a Él, Amén. porque dependiendo de cuánto conozcamos a Dios, vamos a reaccionar mejor a las dificultades. Vamos a Amén. orar. Padre, te alabamos por tener tu palabra. Gracias, Y Padre. gracias, Señor, por desafiarnos con ella. Amén. Señor, ciertamente perdónanos porque nuestra fe titubea en medio de la dificultad. Oh, Señor. Porque no estamos dispuestos en medio de la dificultad, Señor, a mirarte a ti, sino que miramos a nuestro interior, a nosotros mismos. Oh, Señor, ayúdanos. Y que al ver estos ejemplos en tu palabra, Señor, podamos salir animados y transformados por tu palabra y la obra del Espíritu Santo en nosotros, para poder decir, a pesar de las dificultades, estoy bien. Amén. Estoy bien. Amén. Padre, queremos adorarte respondiendo correctamente. Queremos adorarte, Amén. Señor, a ti, en la forma en que respondemos a las dificultades. Oh, sí, Padre. Gracias, Señor, por la obra que has comenzado en nosotros. Bendito Amén. sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.